feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones, de establecer esta comunicación diaria tan llena de elementos que a mí tanto me gusta y espero que usted también. Hoy vamos a conversar del egoísmo. Vamos a ver el egoísmo, de qué se trata, cómo lo podemos ver desde las diferentes áreas del egoísmo y con quién más podemos hablar de estos temas tan duros, tan difíciles, tan amplios, que tienen tantas aristas, sino con el doctor Reni Llagostegui, que ustedes tanto quieren. Bienvenido, Reni, un placer tenerte. Hermano, encantado. Gracias por la invitación. Seguro. Reni, cuéntanos dónde ves tú esa línea que separa el egoísmo de la autoestima, inclusive, el egoísmo de la autorreafirmación. ¿Dónde está eso? Porque evidentemente cuando una persona, eso es típico de las personas que empiezan a hacer terapia o empiezan a descubrirse a sí mismas, que empiezan a generar ciertas cosas que a los demás los paralizan porque, claro, los saca de su zona de confort e inmediatamente eso te ha vuelto un ser egoísta, te dice, ¿verdad? Cuéntanos. Bien, una pregunta muy interesante. Quisiera comenzar por tomar una frase del sabio chino, Confucio, quien hace más o menos unos 2500 años decía que para ser feliz había que encontrar una especie de punto de equilibrio entre el yo y el nosotros, es decir, entre el sujeto y la sociedad. Ciertamente las personas tenemos un código particular que es atender nuestras necesidades, ir detrás de nuestras metas, encontrar aquello que nos complace del mundo, lo que es importante para nosotros, pero tomando otro pensador, Ortega y Gasset, el hombre es el hombre más sus circunstancias y uno no puede dejar de entender que estamos en entornos, que estamos con personas, que tenemos contextos, contexto pareja, contexto familia, contexto trabajo, contexto vecinos y que en realidad somos seres interdependientes. Es decir, lo que tú eres ahorita, lo que yo soy ahora, tiene que ver con todas las personas que hemos conocido. Claro. Alguien nos enseñó a tomar los cubiertos, alguien nos enseñó el lenguaje, hubo maestras, profesores, amigos, hermanos mayores, vecinos. Entonces la pregunta es, si somos una especie de caldo de cultivo de toda esa cantidad de personas que han participado en nuestra vida, realmente a la hora de actuar deberíamos simplemente olvidarlos y desconocerlos. Claro. El límite está en encontrar un punto de equilibrio que permita la satisfacción de tus necesidades sin ser indiferente, sin ignorar las necesidades de las personas que te rodean. Vivimos en un mundo de ego y no podemos desconocerlo, no vivimos en un mundo donde el ego es excepción, sino donde el ego es el que manda. Y evidentemente todo esto tiene mucho que ver con la hipertrofia del yo, con el egocentrismo, con una cantidad de cosas de las cuales estamos. Entonces, por ese lado vemos que cómo el ego maneja. Por otro lado vemos cómo hay otros extremos, como muchas personas prefieren absolutamente ceder y volverse muy dependientes de los demás antes de generar ningún tipo de conflicto en el cual puedan hacerse ver como personas egoístas. Ciertamente algunas personas tienen un exceso de sentido de la importancia personal, claro, y algunas otras más bien tienden a quizás hasta sacrificarse. Eso nos lleva a entender que las personas son diferentes. Total. Quizás el modelo astrológico lo explica de una manera muy sencilla: gente tipo fuego, gente tipo tierra, gente tipo aire, gente tipo agua. Por lo tanto, no podemos trazar una línea general que los una a todos. No es posible. Existen mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Claro. Y no hay posibilidad de comparar un león con un delfín. Esa no existe. Claro. Entonces, es necesario quitarnos de la mente la idea falsa de la igualdad. Las personas no son iguales y nunca van a serlo. Por razones biológicas, por razones de crianza y por razones de voluntad personal. Hellinger dice que el principal éxito de una pareja está en asumir que somos profundamente diferentes, que eso para el amor es un golpe duro. Absolutamente. Voy al tema del egocentrismo. El egocentrismo es esa visión, como tú lo decías hace tan solo unos instantes, es una especie de supremacía del yo, una visión donde mis necesidades, donde mis ideas pareciera que son más importantes que la de cualquier otra persona. Para mí el egocentrismo es un sentido de identidad más sentido de la importancia personal. Y tiene 4 grandes vertientes. La primera es el egoísmo, es decir, primero yo. La segunda es el hedonismo, es decir, me quiero sentir placer y tiendo a alejarme de todo aquello que me haga experimentar tensiones. 3 es la arrogancia, es creer que soy no solo importante, sino mejor que los demás. Y la cuarta es la recursividad, que es querer tener razón aunque los hechos me demuestren lo contrario. De manera que egoísmo, arrogancia, hedonismo y recursividad, en mi opinión, son los 4 grandes factores que componen el egocentrismo. ¿Y por qué terminan siendo un problema? Porque si tienes mucho yo, desconoces los demás. Si te mueves mucho hacia el placer,
ignoras que también hay situaciones incómodas que son importantes para tu crecimiento. Si siempre quieres tener razón, dejas de darle atención o privilegio a la opinión de los demás. Y si te crees superior a otro, estás equivocado porque siempre hay alguien que es mejor que tú en algún aspecto. Bueno, con toda esta clase que nos acaba de dar de egocentrismo, nuestro invitado, el doctor Reni Jagoszewski, que está hoy, como siempre, permanentemente en nuestro programa. Vamos a una pausa, seguimos hablando del egoísmo, seguimos hablando de ese punto tan sutil que separa el egoísmo de muchas cosas importantes que no podemos perder de vista. Ya regresamos. Muy bien. Aquí estamos con el doctor Reni Jagoszewski, estamos conversando acerca del egoísmo, esa posibilidad de desprendernos, Reni, esa posibilidad de te amo porque no te necesito, pero te amo. Y ese no necesitarte hace que, algo que me dijo un amigo el otro día, yo te amo, pero yo me amo más a mí que a ti. Eso puedes tenerlo por seguro. Yo creo que eso, ahí empieza una cosa de sanidad, pero a la vez peligrosa. Cuéntanos un poco cómo tú ves el egoísmo ahí. Fíjate, esa frontera sigue siendo lo más difícil, pero sobre todo por un tema moral. Así como si tú tienes aquí 2 o 3 parejas, te van a decir que eres un bicho y te van a llevar a la fiscalía. Claro. Pero si estuvieras en Arabia Saudí no tendrías problema. Claro. Entonces es un tema de código social y de código moral. Así como decíamos hace unos minutos, que cada persona es diferente, cada sociedad también lo es. De tal forma que cuando uno analiza la conducta, tiene que analizarla en el contexto en que la conducta se produce. Por supuesto. Hay varias formas de verlo. Por ejemplo, una frase de Leo Buscaglia, amar es no interferir. Desde esa perspectiva sería dejar que el otro sea como es, sin tratar de forzarlo. Vamos a decirlo así, respetar su egoísmo. Okay. Hay una frase que es totalmente contraria. Sófocles, un famoso dramaturgo griego, hace como 2400 y tantos años, decía, siempre ocurre lo mismo, cada persona tratando de atenderse de manera particular. Es decir, hace ya 2500 años, ya un famoso teatrero consideraba que el egoísmo era una especie de plaga humana. Para los budistas el egoísmo es el centro de prácticamente todas las miserias. Claro. Pero poniéndolo en la balanza en que tú lo colocas, el tema de la autoestima, de yo valgo, yo puedo, yo merezco, yo tengo derecho a mis propias determinaciones, tengo derecho a decir que no, desde el punto de vista de la comunicación asertiva, gracias por el regalo pero no quiero, gracias por invitarme a tu casa pero realmente prefiero quedarme el domingo viendo televisión, tirado al abandono en la cama porque simplemente quiero eso, o leer o no hacer nada. Pensar en la inmortalidad del cangrejo, así, comer una torta de queso de pan, lo que quiera, y eso no significa que sea una mala persona. Correcto. Significa que tengo derecho a elegir y que mis elecciones no sean consideradas por ti como una ofensa. Exactamente. Entonces aquí entramos en que el egoísmo positivo, como lo llamaba Gurdjieff, es como una forma de entender eso que tú hablabas, la autoafirmación. La pregunta es, si yo digo no y a ti te molesta, ¿qué debería hacer yo en ese momento? Probablemente nada. Probablemente nada, y lo más probable es que nada. Probablemente nada. Echar un poquito para atrás y saber que tú no eres responsable de más nada. Eso es. Claro. No queda más nada por hacer. De la frase, pero ¿cómo nos duelen los no, verdad? Sí. Eso tiene que ser un tema que vamos a desarrollar algún día del programa. ¿Cómo nos duele el no? ¿Cuánto nos duele? Qué difícil. Tú sabes que Manuel Barroso, en uno de sus libros, Autoestima, Ecología o Catástrofes, decía que en los primeros 8 años un niño había escuchado más de 100.000 veces la palabra no. Imagínate. Yo creo que eso comienza por darnos parte de la respuesta. Claro. Cuando tú has escuchado tantas veces la palabra no, llega un momento que para ti es frustrante que te digan que no. Claro, pero parte de la madurez es aceptar que ese no es un no contra tu ser, es un no hacia las circunstancias. Y fíjate que eso es lo que genera el problema que tenemos con el pedir. Nadie sabe pedir, la gente te chantajea, la gente busca excusas, la gente te pide una dádiva. Y yo creo que el centro fundamental de nuestra dificultad para pedir, que se los prometo como programa, la dificultad para pedir está en el que nos puedan decir que no. Estoy de acuerdo, me parece razonable y creo que tenemos que aprender a vivir con eso. Sí. Hay que aprender a vivir con el no, hay que aprender a vivir con el lo siento, hay que aprender a vivir cuando te digan otro día. Hay 2 palabras que yo creo que van a definir un poco el tema del egoísmo, que es la forma como las personas tendemos a relacionarnos. Por ponerlo fácil, dominación o integración. Porque el egoísmo en el fondo lo que quiere es autocomplacencia. Y la autocomplacencia implica que si tú me dices no,
entonces yo podría empezar a manipularte. Correcto. Las manipulaciones clásicas, hay varias, pero hay unas 4 que son las máximas. 1, culparte, Claro. para que te sientas mal. 2, amenazarte. 3, ser indiferente, que también es una forma de culpa. Y 4, tratar de seducir. Anda. Sí. Cónchale, aunque sea una vez, solo por hoy, Sí, tú sí, sabes, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, esos son como los 4 esquemas que en el fondo no son sino chantaje emocional. Claro, claro. Es decir, son formas solapadas en que el egoísmo se expresa tratando de hacer creer que el problema está en el otro. Claro. Y todo, como tú lo señalas, porque no somos capaces, con toda la madurez, de aceptar un no. Ah, bueno, ok, chévere. Como dice el doctor Dyer en uno de sus libros, simplemente encógete de hombro y sigue adelante. Exactamente. Reni Llagosescu con nosotros, @doctor Reni. Continuamos. Estamos con el doctor Reni. Como tampoco sabemos conversar, porque es un eslabón perdido en esta cultura, a la hora de conversar sobre nuestras cosas, que es donde el egoísmo puede florecer o donde el egoísmo podría malinterpretarse, tampoco sabemos decir las cosas con propiedad, lo que podría disipar el egoísmo para que ahí entre el amor, pues. Es decir, yo no voy, eso que tú me estás pidiendo yo no lo puedo hacer porque sencillamente no lo puedo hacer y eso no implica que no te ame. Está muy bien, está muy claro. Sería como la fase de continuación, ya que voy a decirte que no, en el sano ejercicio de mi egoísmo positivo o de mi autoestima o de mi asertividad, debo tener en consideración que hay muchas maneras de decir lo mismo y que no debo elegir la peor. No necesitamos ser ásperos, no necesitamos ser tan dramáticamente crudos y podemos sacar la muela, pero con anestesia. Claro. Entonces, el tema allí es establecer que estoy declinando. No es porque no la valore, no es porque no me parezca importante o relevante, pero en este momento o tengo otra prioridad o quiero hacer algo distinto. Fíjate que cuando la gente, decía yo al principio del programa, que cuando la gente empieza a hacer psicoterapia, una de las cosas que suceden estadísticamente comprobado es rupturas de pareja. ¿Por qué? Porque bueno, ahí hay mil lecturas. Lo más probable es que las parejas que se rompan sean parejas que venían profundamente endebles y que cuando le pusiste la luz encima, pues se desvanecieron porque no tenían ningún soporte. Así es. La otra es eso, que al descubrirte que tú eres un ser profundamente amable, que tú eres un ser además con valores, que tú eres un ser con poder dentro de ti, a lo mejor descubres que no es ahí donde quieres estar. Y puedes abrir la puerta e irte. Y la tercera cosa puede ser también por el que te pone repetidor de frases, que ahí tenemos entonces a esa parte de la pareja que se vuelve terapeuta, que es una forma de egoísmo terrible. Es decir, yo sé lo que debe ser, por lo tanto lo que tú haces no es, lo que yo hago sí es, por lo tanto tú no sabes nada, yo sí y yo mando en esta relación. ¿Qué te parece? Aquí el tema se complica porque nos remite de nuevo al asunto de las diferencias. Y como no hay un solo tipo de pareja, hay parejas que operan entre iguales y son capaces de establecer reglas de adulto a adulto. Pero hay parejas que les fascina ser padre-niño. Claro, absolutamente. Hay parejas que le encanta que el otro lo gobierne y le diga, en serio, mi amor, o sea, Sí, ¿eh? sí, sí, y les sí, gusta, y son parejas complementarias. Necesitamos sacarnos de la mente que existe como un estereotipo que sea el adecuado, el correcto, el clásico. A veces uno conoce parejas que son realmente extrañas. Yo tengo unos amigos Mucho, que se ven, tienen años como pareja, Claro. y ellos solamente se ven de viernes a domingo. Claro. Y la verdad, yo no los veo nada infelices, o sea, veo más No. felices lo que se tienen que tolerar a Es diario. que yo siento que debe verse de viernes a domingo es absolutamente cómodo. Lo que pasa es que ahí habría que ver si hay profundidad de pareja, ¿no? Eso es cierto, pero volvemos entonces, sigamos la flecha descendente, como decían Sí. los terapeutas. ¿Y qué significa la calidad o la profundidad de la pareja? Hay personas que son más light. Es como Sí, aquella sí, famosa sí, pregunta que le hicieron a Facundo Cabral, que una vez lo conversamos y le preguntaron que qué se parecía de la Julio Iglesias. Él dijo, bueno, Julio necesita mucha fama y mucho dinero y yo realmente necesito es mucha libertad. Claro, claro. Entonces, claro. una persona por que eso ve él la vende vida- los discos que vende y por eso yo no vendo ningún disco, ningún libro, y ando por el mundo sencillamente. Claro, eso sí. Entonces, hay diferencias y necesitamos entender que hay otro mito. No todas las parejas son para siempre. No todas las parejas van a resolver todos sus problemas porque parte de la dinámica evolutiva es que cuando tienes una pregunta respondida aparecen otras preguntas. Pero estamos hablando mucho de pareja porque es nuestro tema, nos gusta mucho, pero esto también se ve mucho entre padres e hijos. Profundamente, de lado y lado, ¿no? La necesidad del egoísmo porque tú eres mío, además. Eso es correcto. Tú eres mío, o tú eres mi padre.
Así es. Y desde la expectativa del hijo, de tú eres mi padre, se aspira que el padre haga emita cierto tipo de conducta y viceversa. Y también ocurre pues en casi todas las dinámicas, incluso en las dinámicas de jefe y empleado. El egoísmo tú lo puedes revisar en la pareja, en el trabajo, por decir que en la familia, que son los contextos fundamentales. ¿Cómo lo vemos en el trabajo? Personas que quieren monopolizar la actividad, un jefe que en vez de delegar se queda con el trabajo para él ser el que lo controla, o si no lo pide y él quiere ir solo a la reunión para él decirle a la junta directiva que él es el que hizo el trabajo, cuando en realidad fueron los 5 muchachos que tiene allí, que nadie sabe ni cómo se llaman. Entonces, pero al final, como esto es un mundo interdependiente, existe eso que Fritos Capra ha llamado la trama de la vida, y todo está relacionado. Al final, siempre la verdad termina saliendo, la cuerda se revienta por lo más delgado. Buda, pon un corcho debajo del agua y pon tu dedo y verás que algún día tu dedo se cansa y la verdad sale a flote. Quizás el mensaje central es que es imposible funcionar solos. El egoísmo solo tiene sentido en la medida en que te permite satisfacer cierto tipo de necesidades, pero casi todas las necesidades dependen de los demás. La ropa que tengo, la comida que como, el lugar donde habito, fue construido por otras personas, esa ropa fue manufacturada por otros. Es decir, mi vida en realidad, aunque me cueste decirlo, aunque el ego se resista, nuestra vida depende de los demás. Somos seres interdependientes, casi nada lo podemos hacer por cuenta propia y tenemos que aprender a valorar a las personas que nos rodean. Muy bien. Reni Jagoseski, recuerden. Así que gracias, Reni. De verdad, siempre un placer enorme conversar contigo. Y recuerden, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram, @lavidaeshoytv. Nos vemos próximamente. Gracias. Pueden aplaudir. Bien, gracias.